Los medios de comunicación deben atender a tres objetivos: educar, informar y entretener. ¿Quiénes lo hacen? ¿Cómo impactan los medios de comunicación a nivel local, regional y nacional? Hoy hablaremos con Nelson Andrés Suaza, comunicador social. Acompáñeme. Nos acompaña hoy en nuestro programa Nelson Andrés Suaza Holguín, comunicador social y periodista con mucha experiencia en los diferentes niveles del periodismo, a nivel local, regional, también con medios nacionales. Actualmente se encuentra radicado en Bogotá, donde desde ahí viene haciendo el trabajo justamente en el programa La Finca de hoy, y pues con él vamos a estar hoy hablando sobre medios de comunicación. Nelson, muchas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación, y pues en verdad que para nosotros es un gusto tenerlo en este espacio por el que usted también hace muchos años pasó. Camilo, cordialísimo saludo para los guarceños y por supuesto también para el equipo de trabajo de Conecta, de Cortésmente. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, Nelson, quisiera que desde su experiencia, porque como lo decía al inicio, tuvo usted la oportunidad de iniciar en programas locales, en canales locales, en municipios. Posteriormente pasó por Teleantioquia, por medios nacionales, RCN, Caracol, y pues esa experiencia me imagino que le ha dado justamente la oportunidad de tener un marco muy interesante en torno a esa responsabilidad y a esos objetivos que tienen los medios de comunicación, y quisiera justamente propiciarle el primer análisis, y es que se dice que los medios, digamos que tienen unos objetivos, que es informar, educar y entretener. ¿Se da ese balance, ese equilibrio, o esa balanza a su consideración, Nelson, se inclina más para alguno de estos objetivos? Camilo, pues la Constitución del 91, en su artículo 20 particularmente, le otorga a los medios de comunicación esa libertad y una responsabilidad social. Es decir, que los dos van dependiendo el uno del otro, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues desde los medios de comunicación y los periodistas tenemos ese deber de entregar la información que sea realmente contundente, que sea creíble y que ayude a la gente a tomar decisiones. Entonces, en ese sentido, pues a todos prácticamente desde el oficio que desempeñamos desde los medios de comunicación, se nos está llamando a asumir esa responsabilidad, a pesar de que mucha gente cree que hoy los medios de comunicación, pues por así decirlo, lo que están haciendo es destruir, porque muchos dicen que solamente se dedican a contar cosas negativas, pero el medio de comunicación en sí está llamado a ser primero como esa señal de alerta para que el ciudadano pueda tomar decisiones, y por así decirlo también trabajar en el tema de contrapoder. Los medios de comunicación estamos precisamente para equilibrar el poder en todas sus ramas, y por eso pues también las redes sociales hoy nos están brindando esa posibilidad de que el ciudadano, además de poder observar esas noticias, también las pueda comentar y también las pueda estar, por así decirlo, llevando a su propia realidad y reflexionando sobre ella para tomar mejores decisiones. Nelson, usted, joven de la vereda Pantanillo, empezó sus estudios en comunicación, canal local, Teleantioquia, y fue, digamos que usted ha tenido un proceso en ascenso muy importante, con, digamos que un prestigio de respeto por su profesión, por el periodismo, por el trabajo que hace, por la pasión que le pone al trabajo que hace. Y pues desde esa mirada, que reitero, empezó en lo local, ¿cómo ve usted el impacto que tienen los medios en el caso de los canales comunitarios, de los canales regionales, ya en la escala nacional? ¿Qué impacto tienen los medios en los territorios? Y qué bueno que lo hiciera partiendo o clasificando justamente a esos tres niveles. Camilo, los medios de comunicación, y pues visto desde la experiencia, precisamente lo que están buscando, lo que buscan
desde lo local es crear comunidad, ¿sí? Desde ahí podríamos iniciar, porque desde el punto de vista local está bien el tema del denunciar atropellos, denunciar situaciones de inconformidad de la gente, pero más que todo en lo local lo que se busca, por así decir, es reflejar la realidad de la gente, que el ciudadano pueda saber qué está pasando en su entorno, pero también pueda obviamente identificar esos valores artísticos, culturales, todas esas riquezas que se posee alrededor para construir una mejor comunidad. Ya desde el punto de vista de lo regional, caso particular, en el trabajo que desempeñé en Teleantioquia, en RCN Radio, pues básicamente ya ahí confluyen otra cantidad de situaciones que no se puede dejar de lado, de que hay que buscar un equilibrio ya relacionado con que hay empresarios, con que hay otra cantidad, otro tipo de interés también que se ciernen en cuanto a la información. Entonces ya, por así decirlo, esa información ya tiene que pasar por otra cantidad de filtros donde se asume una responsabilidad mayor para que el ciudadano pueda digerir esa información con mucha mayor naturalidad, y eso ya exige, por supuesto, una mayor responsabilidad también por parte del periodista. ¿Y qué decir en términos de lo nacional? Mire, por ejemplo, la situación que estamos viviendo en estos días con el tema de la reforma tributaria. Pues obviamente el país está en crisis económica después de este tema de pandemia, pero también no se sabe, o pues hay que reflexionar, mejor dicho, hacia qué repercusiones puede tener unas medidas drásticas que se tomen en este momento. Particularmente, por ejemplo, mire la circunstancia de lo que está pasando con el ministro de Hacienda, ¿sí? Incluso por señalarlo de alguna manera, podría pensarse que no tiene un conocimiento específico de cómo vive la gente en la realidad, porque no tiene un conocimiento profundo, por ejemplo, de lo que puede valer una docena de huevos. Entonces, sí, ahí están los medios de comunicación precisamente para entrar en ese debate. El medio de comunicación debe mostrar las dos aristas. Veíamos, por ejemplo, en noticieros el caso del sacerdote en Santander, que se lanza en ristre contra el gobierno, pero obviamente el medio también tiene que mostrar qué ventajas podría tener una reforma tributaria, ¿sí? Para que la gente sea la que deduzca y tome una decisión y se quede con el criterio de qué es lo que realmente le conviene, y que no sea el medio el que le esté diciendo exactamente qué es lo que tiene que pensar. Nelson, usted también me suscita aquí un tema muy interesante, que es el tema de la objetividad, y ahorita quiero preguntarle sobre eso, pero quiero preguntarle antes sobre, desde su experiencia y ese trabajo que ha tenido usted en todos estos medios, que reitero, ya hoy radicado en Bogotá, trabajando en este proyecto tan bonito como es La Finca de Hoy. ¿Qué podríamos nosotros ver y cómo se sitúan hoy los medios también con respecto a los medios digitales, a las redes sociales? Digamos que la televisión anteriormente era ese medio por el cual todos nos informábamos, entonces lo que decía el noticiero, lo que decía tal periodista estaba casi que revestido de verdad y casi que de manera absoluta. Ahora los medios digitales, las redes sociales, pues cumplen una función, digamos que como medios alternativos, donde pues quisiera preguntarle, Nelson, ¿cómo ve usted los medios tradicionales o formales en torno a todo esto que se está dando a nivel alternativo, digital, redes sociales? Los medios alternativos, los nuevos medios, hablando específicamente de redes sociales, lo que es Twitter, Facebook, YouTube, pues de alguna manera están desafiando a lo tradicional, ¿sí? Están permitiendo que el ciudadano ya hoy tome la vocería, grabe con su propio celular, y se dé esa licencia de estar generando su propia información y de estar poniendo a conocimiento del mundo todas esas circunstancias que le interesan. Por esa razón es que pues precisamente hoy los medios vemos que, por ejemplo, implantan centros de noticias en cada una de las regiones del país, porque en esencia los medios, los grandes medios saben
que su nicho, su núcleo está allí precisamente en esas pequeñas comunidades. Entonces hoy, a pesar de haber salido, por ejemplo, en mi caso, de un medio local, y uno desde lo nacional está regresando, por así decirlo, a la importancia que tiene allí esos pequeños grupos comunitarios. Hoy el mensaje, precisamente por lo que implica el desafío de las redes sociales, se está viendo a llegar a comunidades mucho más pequeñas. Entonces es un gran desafío que hoy tienen los medios, los grandes medios de comunicación. Incluso lo mencionabas en la pregunta, y es que hoy ya no es palabra de Dios lo que dicen los grandes medios. Ya hoy los grandes medios saben que tienen que darse la posibilidad de que el televidente, de que el radioescucha les controvierta, de que también a ese oyente, a ese televidente se le tenga en cuenta a la hora de construir contenidos. Por eso se habla de, por ejemplo, 5 funciones particulares de los medios de comunicación, que son hacer un relato comprensivo y real de los acontecimientos diarios en un contexto específico, que va tendiendo siempre más hacia lo local que a lo nacional. Uh-huh. La segunda función es servir de foro para el intercambio de comentarios y de críticas, que ahí es donde toma protagonismo el espectador, el oyente, el televidente. El tercero, proyectar la visión de la realidad de los grupos relevantes en la sociedad, que sea como sea, pues igual también hay que reconocer que los medios, ahorita muchos dicen que no es tanto un ánimo de lucro muy marcado, pero tampoco con ánimo de pérdida, ¿sí? Entonces hay que reconocer que los medios también tienen unos intereses, y que sea como sea, pues también tienen una misión en cuanto al tema de darle participación a esos conglomerados económicos que tenemos, por ejemplo, también en el país, y presentar y explicar las metas y valores que tiene la sociedad, tanto en el momento como a futuro, y garantizar el acceso pleno a la información relevante del día a día. Es bastante complejo la labor, Camilo, que tienen hoy los medios de comunicación, y más cuando pues el ciudadano de hoy en día, con simplemente tener un celular, puede controvertir esa información que está recibiendo a través de las pantallas, las múltiples pantallas, ya sea del celular, de la televisión y también de la radio. Es que justamente ahí quería preguntarle, Nelson, cualquiera puede hacer una labor periodística con un celular. O sea, hoy la ciudadanía, y lo ve uno a diario, y esa chiva, esa primicia que se llamaba mucho, ya la tienen en los ciudadanos. Particularmente, por ejemplo, y yo criticaba mucho cuando recién llegué a RCN en Medellín, el tema de utilizar el WhatsApp para el tema de noticias, pero hoy realmente ya uno no tiene tantísimo contacto con las fuentes como era tradicionalmente, como se hacía de ir a visitar a la persona que vas a entrevistar. En fin, hoy las noticias nos volvimos, por así decirlo, esa situación de estar siempre a través del WhatsApp. Hoy podríamos hablar de un periodismo en gran medida a través de WhatsApp y de redes sociales. Hoy el periodista que no esté en interrelación con las redes sociales prácticamente está fuera, por así decirlo. Nelson, usted pues, porque sé de su trayectoria y pues lo he seguido en sus diferentes espacios laborales, pues es una persona que ha mantenido, digamos, que una línea editorial, o una línea, digamos, que de trabajo muy interesante, muy ética. En términos muy generales, ¿qué considera usted, o qué consideraciones tiene más bien de la labor periodística, si la pusiéramos en las diferentes esferas que ahorita proponía, o niveles, en lo local, regional, nacional? El periodista cambia, el periodista se tiene que acomodar, el periodista tiene que perder en muchos casos el criterio por simplemente pertenecer a un medio X. Pues, Camilo, es complicado. Desde el punto de vista ético, yo creo que el periodista ante todo debe ser muy veraz e imparcial. Sin embargo, hay circunstancias que, pues, ante todo prima lo humano, ¿sí? Y es imposible uno ser imparcial
cuando uno sabe que se está cometiendo una injusticia, ¿sí? Que ahí viene otra de los impactos que tienen, por así decirlo, los medios de comunicación. Tristemente hoy estamos caminando hacia una justicia que es mediatizada. En el país en muchos casos llegan y encuentran solución o se brinda justicia siempre y cuando esos hechos hayan sido transmitidos a través de medios de comunicación. De resto, en muchas injusticias, pues la justicia, valga la redundancia, no opera, ¿sí? Casos de años que nunca tienen solución, y cuando llega un medio de comunicación interviene a los pocos meses, se declara si alguien es culpable o no es culpable, ¿sí? Entonces, el poder de los medios realmente es inmenso, y pues es crucial que el periodista esté cualificado para que pues esas audiencias puedan tener una información mucho más veraz e imparcial, Camilo. Pero no podemos dejar de lado de que somos humanos, de que sentimos, y que ante todo, pues si uno es consciente de una injusticia que se está cometiendo, pues a raíz de esa humanidad uno tiene que salir en defensa de la persona que está necesitando precisamente esa justicia. Nelson, hay muchas personas que colocan, digamos que, como por decirlo de alguna manera, o no creen o colocan como en signo de pregunta, de interrogación, el tema de la objetividad. Digamos que planteando que es muy difícil ser objetivo cuando de una otra manera uno ya trae una información o por cuestiones morales, éticas, culturales, se tiene ya, digamos que cierta información. Sí se da la objetividad, Nelson, en los medios y desde su experiencia. Esa objetividad, pero pasada por humanidad, Camilo, porque pues lo hemos mencionado ya al transcurso de la conversación, y es que siempre debemos de estar buscando la verdad, ¿cierto? Toda información que estemos trabajando tiene que pasar por un proceso de verificación y contrastar cada fuente informativa. De hecho, por ejemplo, en el caso del espacio para el canal que trabajo, constantemente se reciben muchas críticas que porque muchas veces la información salió no primero, sino después, ¿sí? Muchos otros medios salen incluso con las notas mucho más rápido, pero es que hay algo de por medio y es el tema de la responsabilidad. No es precisamente el buscar salir primero, sino salir con información que realmente sea confirmada, ¿sí? Y eso lo vivimos, por ejemplo, a diario, en un país supremamente polarizado como el nuestro, donde pues hay que tener mucho cuidado a la hora de emitir una información, porque pues con tanto situación política, incluso hasta resulta uno poniéndose en riesgo la propia vida. Así es. Y otro aspecto que también es muy importante y que quiero que toquemos, Nelson, tiene que ver, digamos que con la ciudadanía, con el televidente, con la persona que está escuchando o viendo una noticia o una información. Creo que hay una tarea muy, muy importante en términos de educación, de responsabilidad, ya como ciudadanos, porque pues antes teníamos un noticiero a las 7 de la noche, el cual pues toda la familia muchas veces se reunía a ver. Ya hoy tenemos información a cada segundo de muchas fuentes, por muchas personas, y eso también genera muchos problemas. Por ejemplo, con el tema ahora, Nelson, de las vacunas, hay personas que uno dice, pero por Dios, ¿cómo se creen eso? ¿De dónde sacaron esa información? Pero por algún lado les tuvo que haber llegado. Pues básicamente porque es tan poderoso, Camilo, el tema de los medios de comunicación, que los mismos, incluso políticos, por ejemplo, sacan su medio de comunicación particular. En redes sociales, por ejemplo, estamos llenos de estrategias comunicacionales de cada uno de los bandos, por así decirlo, que nos gobiernan o que buscan gobernarnos. Entonces, pues realmente ahí es donde pues el televidente, el espectador, tiene que acudir a esos principios educativos que recibió o que recibe para filtrar precisamente esa información.
porque pues si hay intereses buenos de muchos, también hay intereses muy malos de otros que han visto en las redes sociales precisamente esa manera de hacer daño, fundamentalmente. Quisiera que para cerrar esta parte del programa, porque quisiera terminar este espacio hablando desde esa experiencia muy personal de usted como periodista, pero quisiera que cerráramos justamente esta parte, Nelson, hablando de esas recomendaciones que usted le daría, pues porque usted tiene, digamos que ya una experiencia y pues tiene ya mucho criterio para darle un consejo a la ciudadanía, pero también a las personas que se están formando en el periodismo, que están estudiando comunicación, que quieren ser periodistas. ¿Qué mensaje podríamos dejarle, Nelson, sobre todo en términos de cómo informarnos, de cómo discernir también la información? Pues Camilo, principalmente acudir a fuentes que sean reconocidas, ¿sí? Y que nos han estado informando por muchos años. Ese es el primer filtro. El segundo filtro podría estar relacionado, por así decirlo, con la educación que hemos recibido, ¿sí? Y un tercer filtro con ser muy observadores de la realidad que tenemos. Estamos en un mundo donde cada quien está buscando sus propios intereses, ¿sí? Entonces, cada que veamos una noticia, pues sencillamente pensemos a quién puede estar beneficiando esa noticia y si realmente pues eso nos va a traer beneficio a nosotros también y de qué manera pues logramos filtrar eso para que no se nos generen dificultades y tomemos decisiones que no sean precisamente las más acordes para nosotros mismos, ¿no? Y a los periodistas. Y para quienes están estudiando, exacto, y para quienes están estudiando, pues básicamente el llegar a los medios, la manera, pues la recomendación es no hacerlo por la idea de obtener plata, porque hoy los medios de comunicación no son lo que eran anteriormente, que para muchos era forma de conseguir dinero de manera fácil. Hoy los medios realmente requieren pues personal mucho más capacitado y que realmente lo ejerzan por vocación. No es como en años anteriores donde pues sencillamente una buena imagen vendía, etcétera. No, hoy para mantenerse en un medio de comunicación se necesita sobre todo pasión y capacitarse constantemente porque el medio también es muy cambiante. Nelson, ¿ya son cuántos años en la labor y dónde se ha sentido más cómodo? Uy, una pregunta muy complicada, Camilo. Yo inicié en una emisora institucional, precisamente, en la alcaldía de La Ceja, en Radio Capiro, que ese es el mensaje, un mensaje construido para favorecer una imagen de un alcalde, ¿sí? Pasé a Celeste Estéreo a hacer noticias desde el otro punto de vista, desde la denuncia, desde buscar respuestas a favor de la ciudadanía. Luego fui al Retiro, la antena parabólica, ya iniciando con el tema audiovisual. Sí, ahí estuvimos con programas culturales, con programa jurídico, con el noticiero también. Ya son como alrededor de unos 20 años. Luego Teleantioquia, luego RCN Radio y pues actualmente Canal Nacional. Sí, ha sido como una posibilidad de mirar desde ambos bandos, por así decirlo, de alguna manera. El desde construir imagen institucional, desde el punto de vista de comunicaciones, y el de hacer periodismo. ¿Hace cuántos días o meses o años no viene al Retiro? Camilo, llevo alrededor de 2 años, pero básicamente pues bajo esta circunstancia que tenemos uno piensa en cuidar la familia y pues uno puede estarse cuidando muchísimo acá, pero sube a un avión y le da a uno miedo que pueda posiblemente ser transmisor de ese virus y más de la gente que uno quiere y pues que está por allá guardadita en ese rinconcito que es el Retiro. Qué bien. ¿Y se entonces pues uno prefiere más bien guardarse y como por responsabilidad.
Se ha adaptado bien a Bogotá, aunque yo sé que cuando estábamos antes de la pandemia le tocaba igual viajar mucho por Colombia con el programa y el proyecto que tiene actualmente. Sí, Camilo, recorríamos 3 veces por mes, salíamos a otras partes del país, eh, pero actualmente la pandemia nos puso a hacer televisión por internet, que es otra de las circunstancias que realmente no creía. Antes la misión de uno era simplemente preguntar y escribir y volver una pieza comunicativa a esa entrevista. Hoy ya nos toca pensar en luces, nos toca pensar en manejo de aplicaciones a través de conectividad. Literalmente, pues pensaría uno que esta pandemia nos llevó a ese adelanto tecnológico que no creíamos que iba a suceder tan rápido. Los expertos dicen que más o menos esto que estamos hoy viviendo se pensaba, si no hubiese ocurrido lo de la pandemia, más o menos en 10 años habríamos tenido que estar incursionando en esto de el tema digital. Qué bien. Nelson, y finalmente, pues los medios de comunicación, que hace muchos años se habló de ese cuarto poder, creo que cada vez ganan más escaños en ese nivel y en esos poderes que dominan pues, la humanidad, los estados, los territorios, y creo que en esa medida los medios, digamos que ya, y ese contrapoder del cual usted ahorita nos mencionaba, desafortunadamente a veces no parece ser tan claro, y más bien digamos que los medios se han vuelto un híbrido entre el mismo poder estatal, empresarial. Muchos medios representan precisamente monopolios económicos, ¿sí? Y en ese sentido, obviamente, los medios entran en la defensa del monopolio al que representan. Lo vimos hace muy poco con el tema de Estados Unidos, por ejemplo. ¿Quién se iba a imaginar que los medios de comunicación iban a tumbar un presidente, que fue el caso de Trump, ¿no? Pero yo creo que tampoco está tan mal visto, y ahí viene lo que le mencionaba al inicio de la entrevista, y es que no podemos dejar de lado de que somos humanos y que desde ese punto de vista de la responsabilidad social o de la responsabilidad que se nos otorga como periodistas y como medios, pues tenemos que de alguna manera visualizar qué es mejor también para la gente a futuro. Entonces, pues prácticamente son unas circunstancias por otras, ¿no? Nelson, pues muchas gracias, en verdad que un placer. Usted sabe que este espacio acá en Conecta, que también fue su casa por muchos años, pues en verdad que es muy grato nuevamente tenerlo acá en nuestras pantallas. Gracias, Camilo, gracias por invitarnos a Cortésmente, a Conecta, y pues la esperanza es que, pues a pesar de que la internet nos ha brindado tantas posibilidades de ejercer, de seguir desarrollando la labor como periodistas, pues no se pierda ese contacto humano que pues podíamos disfrutar antes de esta pandemia. Nelson, muchas gracias y pues hasta una próxima. Una feliz tarde, Camilo, feliz tarde para los televidentes, muchas gracias para ustedes en el Retiro y en el Oriente Antioqueño, muy amables. Muy bien, muchas gracias a Nelson Andrés Suaza Holguín, comunicador social, en verdad que un tema bien interesante, y a todos ustedes queridos televidentes, muchas gracias por acompañarnos en una misión más de Cortésmente. Los invitamos para que estemos la próxima semana con más invitados para hablar cortésmente.